Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Iniciando. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan bien? Sí, 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 te Ah, escucho. sí, Hola. sí te escucho bien. Ah, Hola, dale, hola, ¿cómo perfecto. estás? Bien. Bueno, para empezar, yo tenía un pequeño versículo que es Santiago 1:2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Em, bueno, solamente quería dejarles ese mensaje al inicio de que es muy fácil tener gozo o sentirse agradecido con Dios cuando todo va bien, pero cuando las cosas se ponen difíciles, ahí nos empezamos a volver en contra de él y a preguntarle por qué permites esto, por qué me haces esto a mí, no sé, nos empezamos a quejar y no le damos gracias porque en medio de la prueba él también está con nosotros, no es que él nos da pruebas y se va y te deja ir a ver qué hace, ¿no? Entonces, estemos gozosos siempre y bueno, espero que durante esta reunión también nos sintamos gozosos de poder tener la oportunidad de libremente estar reunidos para escuchar su palabra, que lo tomemos, que podamos tomar lo más que podamos, aprender lo más que podamos, abrir nuestros corazones a lo que Él nos quiere enseñar. Así que bienvenidos y Señor Jesús, muchas gracias Dios porque nos diste la oportunidad de esta mañana abrir nuestros ojos y ver las maravillas que tú nos has dado, Señor. Gracias porque tú has estado con nosotros durante todos estos días, y sabemos que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por tus bendiciones, por poder tener este grupo para reunirnos y crecer juntos espiritualmente. Te pido que tú estés presente aquí con nosotros esta mañana. Usa a Elías que va a dar la enseñanza a Dios para que tú nos puedas hablar y que podamos aplicar esto en nuestras vidas desde hoy. Bendice esta reunión y que todo sea para tu honra y gloria. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días, chicos. Espero que estén muy bien. Bendiciones para todos ustedes. Bueno, voy a compartir pantalla para empezar la enseñanza. Hoy vamos a ver. Y sí, llegó Dafne. Saluden a Dafne. Ella es una amiga de Lili y yo, la compañera. Y también está Oscar. Oscar, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Y bueno, pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, sí se ve. Sí, Otra vez. Ok, estamos viendo, ¿no? ¿Eh? Sí. Ok. Bueno, hoy vamos a ver el capítulo 3 del libro de 1 Timoteo. Como saben, hemos estado estas semanas viendo el libro de Timoteo, así que bueno, hoy voy a hablar del capítulo 3. Y bien, entonces, antes de comenzar, antes de ir con el capítulo 3, quería aclarar unas dudas que ocurrieron en la reunión pasada sobre los versos 11 y 12. No, para Yarela, yo sé. Aquí yo sé que más adelante vamos a hacer un debate sobre este tema, pero quería demostrarles que, o sea, esto no es solamente lo que dice ahí, pues, o sea, hay que ver un poquito más. Entonces sí, como decía, los versos 11 y 12 del capítulo 2 dice, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Vaya versículo, pues, qué cosa, ¿no? Las mujeres no van a enseñar. Pero, o sea, esto es lo que te está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, ¿ok? Pero, o sea, uno piensa, entonces dice, Pablo no dice que las mujeres no pueden enseñar. Entonces, ¿qué está pasando? Sin embargo, vamos a otros versículos, como Hechos 21, 8, 9, Romanos 16, 1 al 5, Gálatas. Aquí se habla de mujeres, mujeres que profetizan. ¿Alguien puede profetizar en silencio? No, ¿verdad? Tú para profetizar tienes que hablar. También se habla de mujeres que eran pastoras de iglesias. ¿Eso qué es? Entonces tú piensas, Pablo se está contradiciendo. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay que conocer algo importante, hay que conocer el contexto cultural, el contexto de ese momento. ¿Por qué es que Pablo le dijo eso a Timoteo? ¿Verdad? Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿por qué? ¿Qué ocurría en esa iglesia de Timoteo? ¿Verdad? Por respeto a las mujeres, que sea que Pablo dijera que las mujeres no enseñaran, que permanecieran en silencio. Y eso lo podemos discutir un poco más a fondo en el debate que eh, pronto vamos a organizar, que me descontó yo. Así que esto era para que tuvieran eso, o sea, no, esto recalca la importancia
de no solo leer de manera superficial la palabra. Uno tiene que ver qué otros versículos, tiene que ver qué está pasando, a quién se le escribió, cuándo se le escribió, dónde fue, tipo, qué estaba ocurriendo en ese lugar. Entonces sí, esto era importante, ¿no? O sea, importante conocer el contexto cultural, también el significado de las palabras, que eso es lo que vamos a ver mucho hoy con respecto a el capítulo 3. Así que bueno, vamos a comenzar con esto era para aclarar dudas, la vamos a ver un poco más a fondo más adelante. Bien, entonces vamos con el capítulo 3. Sí, me gustaría que uno leyera cada versículo y hasta llegar al 7, pero tú puedes empezar leyendo el primero, después Yarela, después Oscar y así. Así que dale, vamos a empezar la lectura. Ok. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Bueno, se la pasa a alguien. O bueno, sale así. Pues. Bueno, yo voy a leer el segundo y después alguien más lee el tercero. Porque bueno, no quedarnos trabados ahí. Bien, entonces dice, esto acá. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Sale, puedes leer el verso 3. Chats. ¿Puedo ver los chats? ¿Qué está pasando en los chats? Ah, Oscar dice que tiene problemas en el micrófono. Ah, bueno. Bueno, voy a terminar de leerlo. Vamos a terminar. El verso 3 dice, Yo no también quiero dado... leer. Ah, bueno, dale. Lee. Ok, el 3. Sí, dale. O si quieres, puedes leerlo todo si deseas. Ah, bueno. Dale, pues. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bien, gracias. Bien. Y bien, entonces, el capítulo 3 se titula como, como requisitos de los obispos. Bien, entonces, vamos a empezar con obispo, se refiere, si vemos la palabra original del griego, dice episcopón, eso significa supervisor, supervisor, un vigilante. Estamos hablando de un supervisor, líder de una iglesia, ¿verdad? Es lo que se refiere con obispos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo cada una de esas características que Pablo le está diciendo a Timoteo de qué es lo que debe tener un líder. La primera es irreprensible. ¿Alguien sabe aquí lo que es irreprensible? O algo que se le llega a la cabeza con la palabra irreprensible. Nadita, ¿verdad? Como que no tienen mancha, no sé. Bueno, no tiene mancha. Bueno, la palabra irreprensible significa que no necesita ser corregido. O sea, un líder no es que no deba cometer errores. O sea, los errores pueden pasar. Un líder no está exento de los errores, ¿no? Lo que quiere decir es que si el líder comete un error, ¿verdad? Él va a hacer lo que tenga que hacer para corregir ese error. Eso es ser irreprensible. No es de que, pasó esto, metí la pata, bueno, chao, bye, no pasó nada. No, no, no. El líder, si comete un error, él va a hacer lo que tenga que hacer para poder corregirlo. Eso es ser una persona irreprensible. Estoy viendo la primera característica que debe tener un líder, una persona irreprensible. La siguiente, marido de una sola mujer. Esto hace referencia al matrimonio, a la fidelidad, ¿verdad? Y eso da un ejemplo a las demás personas de la iglesia, ¿no? La siguiente es sobrio. Lo primero que nos llega a la cabeza con la palabra sobrio es, bueno, que no está tomando alcohol, que está bien. Y miren, si vamos al origen, la palabra aquí es nefalión. Nefalión significa que no se deja influenciar de cosas negativas. ¿Ven cómo cambia todo el asunto? Ya no estamos hablando de bebidas, sino que estamos hablando ya de algo que mantiene su mente limpia de esas cosas, ¿no? Que no se deja influenciar por las cosas del mundo, ¿no? Entonces, acá abajo les cito 1 Corintios 15:33. No sé si alguien pueda buscármela para leerla. 1 Corintios 15:33. Yo la estoy buscando ya. Ok, vale. Disculpen, ando un poco mocoso. Los niños de pediatría me pegaron lo que sea que tenían. Qué bueno. Bueno,
15:33. Ajá. Dice, ay, espérate, estoy ciega. Ajá, no Ok. erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quería citar este versículo porque, o sea, un líder no se deja influenciar de estas cosas y tampoco está metido en cosas que sabe que lo van a influenciar de manera negativa, ¿no? ¿En qué conversaciones? ¿Qué tipo de conversaciones estás teniendo con las demás personas? ¿A dónde estás yendo? ¿Quiénes te están acompañando? ¿No? Un líder mantiene sobre, o sea, no se deja influenciar por las cosas del mundo, ¿verdad? Tenemos otras características muy importantes. La tercera aquí es prudente. Si vemos el origen, eso fue una que significa ser sano de mente, una persona que no es de que no tiene un mal pensar, de que es un chiste y el man lo ve todo de la forma morbosa, lo que sea, no. Una persona prudente es alguien que mantiene su mente limpia de todas esas malas cosas, ¿no? Ya vimos que con prudente y sobrio, estamos hablando de cuál debe ser la mentalidad, cuál debe ser ese pensamiento de un líder. O sea, no dejarse de llevar por las malas cosas y de mantener su mente limpia de esas cosas malas que hay a su alrededor. La otra es decoroso, eso se refiere a ser ordenado. Un líder debe ser alguien que lleve las cosas con orden dentro de la iglesia. Que el dinero, que una reunión, que cómo se van a organizar las cosas. Un líder mantiene las cosas con orden, delega lo que tiene que delegar, ¿verdad? Una característica muy importante. No puedes tener a alguien que esté dirigiendo un grupo de personas y no pueda dirigir su propia vida, que esté lleno de desorden. No, las cosas con Dios se deben llevar con orden. Eso es algo muy importante que debe llevarse a práctica hoy en día. Que la puntualidad, que las cosas con su entregar las cosas en el tiempo adecuado. Esas son las cosas importantes. Ser decoroso, llevar las cosas con orden. La otra característica, quiero aquí hacer una pausa. Dice la palabra hospedador. El origen en el griego es filoxenón, que dice amable con extranjeros o extraños. ¿Cuántas veces hemos visto que en iglesias no se critican a las personas o las apartan de un lado porque, no, este es extranjero, no, porque este man vino de la droga, porque esta man era una prostituta. No, 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 un líder es una persona hospedadora. O sea, acepta a esas personas dentro de la iglesia, sin importar de dónde hayan venido. Porque al final, recordemos, la iglesia no es un lugar solo para los cristianos, es un lugar para aquellas personas que necesitan de Cristo, como un hospital. En un hospital tú no ves personas sanas, ves personas enfermas. Así es como más o menos la iglesia es para aquellas personas que necesitan de Cristo. Y así, entonces, un líder debe ser hospedador, aceptar a todos que llegan a la iglesia, no importa de dónde hayan venido. El otro, apto para enseñar. Este se lee por sí solo, apto para enseñar. Una persona que pueda ser capaz de poder transmitir el evangelio a todas esas personas de una manera amena, una manera agradable, una manera correcta, ¿verdad? La otra característica, no dado al vino. Aquí subrayo dado al vino porque la palabra original es meparoinion, que significa quien se sienta por mucho tiempo a contemplar su vino. O sea, aquí no estamos diciendo que no deba tomar. Estamos hablando de alguien, o sea, no debe ser eso, no debe ser esa persona que contempla su vida, no debe ser esa persona que se deja dominar por eso. A eso se refiere con no dado al vino, ¿verdad? Un líder no se deja llevar por esas cosas, no se deja dominar por esas cosas, ¿verdad? Sé que son varias cosas, pero más adelante voy a explicar el por qué, que Pablo está diciendo un montón de cosas que el líder tiene que hacer esto y esto, y no dice, chuzo, ¿cuántas más? Y bien la otra es no pendenciero. O sea, es una persona que no golpea, que no tiende a riñas, una persona que no anda de que buscando pleitos, no anda buscando, o sea, el debate es bueno dentro de la iglesia, ¿no? Pero siempre hay que buscar que no sea un debate que nos lleve a un punto, ¿verdad? Un debate que nos lleva a un punto en común. No vamos a andar discutiendo cosas solo para causar riña, causar que la gente se airee por esos comentarios que uno hace. Un líder de verdad no busca las peleas, ¿verdad? Busca siempre mantener la paz, resolver las cosas de la manera correcta. No codiciosos de ganancias deshonestas. Muy importante. Un líder no puede, un líder en esa posición maneja varias cosas, incluido el dinero de la iglesia. Entonces, no puede ser de que una persona dentro de la iglesia sea codicioso, quiera ganarse dinero a oscuras, quiere ganarse que sí, entonces, sí, ya con los requisitos, ¿no? No codicioso de ganancias deshonestas.
La persona debe manejar el dinero correctamente dentro de la iglesia. Ahí está. Bueno, aquí está. La otra característica importante es ser amable. Alguien amable es alguien, una persona gentil, sencilla, que es razonablemente dulce. ¿Verdad? Una característica importante de un líder. La siguiente es ser apacible, que es como la parte de arriba que vemos que no pendenciera, una persona que el origen, la palabra en griego es amashon, que significa no luchador, libre de violencia. Es una persona que no está buscando pleitos convencionales, no anda buscando qué pelear, no anda buscando qué discutir. No, un líder de alguien que no anda dando problemas no anda incitando problemas dentro de la iglesia. Lo otro, una persona no avara. La palabra avara es alguien ser amigo del dinero. Imagínense. Ya van dos características relacionadas al dinero. Estamos hablando, ya vemos el nivel que una, o sea, cómo debe ser ese líder, ¿no? A qué se expone a manejar el dinero de la iglesia, como una persona que tiene es codicioso, es una persona vara, cómo va a manejar el dinero dentro de la iglesia. Eso no está bien. Por eso Pablo dice, hey, esas son las características que debe tener un líder. La otra, que es que gobierne bien su casa, ¿verdad? Esto, bueno, aquí en verdad nadie tiene hijos, bueno, a menos que sean hijos, o sea, humanos, pues yo sé que Lili tiene sus cobayos y eso, ¿no? Pero hablamos de hijos humanos. Entonces, de la parte que gobierne bien su casa. Y vamos al verso 5, que dice, voy a leerlo rápidamente, el verso 5 decía, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y pone Pablo, ok, si tú no tomes autoridad, si tú no tienes control de tus hijos en tu casa, ¿cómo tú pretendes guiar a un montón de personas dentro de esa gente que no es ni tu familia, gente extraña? ¿Me entiendes? Una persona debe poner el ejemplo iniciando desde su casa. Y así, a esto me refiero que no estamos diciendo que, el hijo del pastor o la hija del pastor metió la pata, ese es un mal padre. No, no. Ya la parte de si caen o no depende de uno solo, ¿no? Pero que sigan por el buen camino. Un buen líder debe asegurarse que sus hijos, su familia, esté yendo por el camino correcto. Esto es lo que quería. Ah, y bueno, aquí puse el origen, el griego, que es prostaitemon, que significa el que está en pie, la autoridad dentro de la casa. Lo otro es que no puede ser un neófito. La palabra neófito significa alguien que es recién plantado. Aquí se hace referencia a aquellas personas nuevas en la fe. ¿Y por qué estas personas no pueden, un neófito no puede ser un obispo? Por lo que dice más adelante, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Esto quiere decir que estas personas no están preparadas para ser un obispo. Que caen en el orgullo, en ese sentimiento de superioridad de que soy el obispo, soy el que sabe más de la iglesia. Ahí no, se llenan de orgullo. Esa superioridad que no debe ocurrir. ¿Y qué pasa? El diablo agarra eso y hace que caigan, hace que metan la pata, hace que hagan cosas que no son correctas. Y esa es la parte importante. ¿Por qué no son? Ellos no están preparados. Un neófito no está preparado para hacer un obispado. Por eso, porque el diablo puede aprovecharse de eso, de que pueden caer en ser orgullosos, ¿no? Y eso es lo que los hará caer, bueno, ya sabemos las consecuencias, ¿no? Qué mal se ve que un líder de una iglesia caiga en pecado, ¿no? No en pecado más bien, sino que veas que, hey, o sea, dice algo aquí, sin embargo, es otra cosa. Y con lo que acabo de comentarles, el último punto, que lo puse acá en rojo, dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en desacrédito y en lazo del diablo. Realmente menciona el lazo del diablo. Entonces, Pablo aquí resalta la importancia del testimonio, la importancia de poner en práctica aquello que estamos predicando, ¿no? Porque así, no caiga en desacrédito. Tú dices algo acá, tú dices, chicos, hagan esto, y la Biblia dice, sin embargo, afuera son esta persona. No, eso no debe ocurrir. Eso debemos optar por siempre dar un buen testimonio, porque así la gente va a creer. Si la gente, vamos para allá, la gente, si él da el ejemplo, ¿verdad? Algo importante, a nosotros somos un reflejo de Cristo, ¿verdad? O sea, la gente ve, o sea, cuando la gente piensa, o sea, la gente va a la iglesia, o sea, nosotros somos un reflejo de lo que hay dentro de la iglesia, de qué es lo que hay.
hay el cristianismo. Si nosotros no damos un buen reflejo, la gente como ella, no, esta gente es hipócrita. Y eso es algo que se critica mucho a la iglesia hoy en día, por ser hipócritas. Porque no estamos dando no estamos dando buen testimonio. ¿No? Imagínense, o sea, un líder que no da buen testimonio. Eso no es algo correcto. Por eso Pablo aquí menciona que tenga buen testimonio de los de afuera. Y bueno, sí, estos eran todos los requisitos que Pablo mencionó sobre un obispo. Y tú dirás, chuzo, es bastante. ¿Para qué? ¿Es tanto? ¿Será que yo puedo? Recordemos que los líderes tienen una tarea muy, muy importante dentro de la iglesia, que es guiar a esas personas en el evangelio. Por eso Pablo es firme en lo que está hablando aquí, ¿no? Que debe ser una persona sobria, prudente, irreprensible, decoroso, sepa manejar bien el dinero, que no se debe llevar por las malas influencias, ¿no? Por eso, porque esa persona tiene una tarea muy importante. Va a guiar a aquellas personas, esas personas nuevas, esas personas que dentro de la iglesia va a guiarlas. Por eso una persona debe optar por todas estas características, esos líderes deben optar por todas estas características. Y bueno, ahora vamos a ver los versos 8 al 14, y ya habla aquí de los requisitos para los diáconos. Así que si alguien puede ayudarme y leer el primer versículo y así. Yo puedo leerlo. Es desde el 8, ¿verdad? Sí, ajá, si igual lo puse acá por si acaso no tienen sus Biblias ahí, para que lo puedas leer. Ah, ok. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Sigo o...? Nada, continúa. Si nadie Sí. más quiere leer. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Gracias, Celea. Como aquí hay varias características que se repiten, como lo de no ser codicioso, no dar mucho al vino, la parte de ser un buen marido, ¿verdad? Son las características que se repiten. Sin embargo, hay otras más que quiero enfatizar en esas. Recordado que diáconos es un servidor de la iglesia, ¿no? El origen de la palabra diáconos, si lo traducimos, es un servidor. Eso es ser un diácono. Entonces, la primera característica, la honestidad dentro de la servidumbre dentro de la iglesia, es una característica muy importante que menciona Pablo. La otra es sin doblez de palabra. Quiere decir que aquí dice algo, ¿verdad? Aquí uno dice algo, sin embargo afuera dice otra cosa, o aquí piensa, uno tiene que ser firme en lo que está hablando. O sea, si yo digo esto, yo digo esto. No puedo decir algo aquí porque hay ciertas personas diré esto para agradarles, sin embargo yo pienso otra cosa. No. Una persona, un servidor de Dios debe ser sin doblez de palabra. Y esta es otra parte muy importante, la puse en negrito. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La palabra limpia conciencia es de esta palabra muy larga que uso. Bueno, no voy a leerla, que está muy larga. Pero sí, es Cataraisuneiresei. Eso significa, miren, el cofre en el que se guarda la joya debe estar limpio. La palabra de Dios es esa joya que nosotros guardamos, que nosotros somos ese cofre. Hay que mantenerlo limpio. Hay que poner en el ejemplo, ¿no? Entonces, aquí no podemos tener ni que secretos así, pecados secretos, no, hay que tener limpia conciencia. Esto es una característica muy importante, ¿verdad? ¿verdad? Y sí, esto es algo muy importante. Lo otro es en el verso 9 que habla de ser sometidos a pruebas. Pero si vemos más adelante, no se están mencionando pruebas como tal. ¿Qué pruebas está hablando el apóstol Pablo? Entonces, si vamos a Hechos
capítulo 1, verso 29 al 22, que los voy a leer rápidamente. En este capítulo aquí se está seleccionando quién va a ser el sucesor de Judas, ¿no? Entonces miren lo que dice aquí, el verso 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre vosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí cuando estaban seleccionando al nuevo sucesor de Judas, pensaron que la persona que iba a ser seleccionada tenía que haber sido alguien que estuvo con ellos todo este tiempo. O sea, aquí se está probando su fidelidad. ¿Qué prueba está hablando aquí el apóstol Pablo? De ser fiel. La fidelidad dentro de la iglesia. Un diácono debe ser una persona fiel a su ministerio. Y aquí puse la palabra doquimazo, que es el que es probar metales. Antes, para probar que las monedas de plata eran reales, se rayaban. Porque cuando tú las rayabas, tú vas buscando que dentro de esa moneda habría que, si una moneda de plata de verdad va a ser pura plata. Sin embargo, si es una moneda que está bañada en plata, tú vas a ver el otro metal adentro, ¿no? Aquí está hablando de qué somos realmente, qué hay dentro de nosotros. O sea, no es lo mismo ser plata pura que ser bañado en plata, ¿verdad? Alguien que esté de verdad dentro del ministerio, que de verdad quiera estar dentro del ministerio, o el que solamente solo voy cuando puedo. Aquí está dando importancia al compromiso. Ya que no es una persona con compromiso en la iglesia. Y bueno, aquí se resaltan características sobre las mujeres. Miren, mujeres, o sea, las mujeres se puedan servir dentro de la iglesia. Deben ser honestas, sobrias, calumnadoras, fieles, características importantes que Pablo resalta que deben tener las mujeres que quieran ejercer el diaconado. Y bueno, sí, estas fueron las características principales. Ahora, ya en los últimos 3 versículos del capítulo 3, se los voy a leer, que esta parte se titula como el misterio de la piedad. Cuando vi eso, que misterio de la piedad, es que vamos a leer, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas que debes conducirte a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El versículo 16, ¿a qué les recuerdo a ustedes? Ustedes leen ¿qué es lo primero que les llega a la cabeza? Ahí está. El Evangelio. El Evangelio, ¿no? O sea, aquí Pablo está resumiendo, pero es decir, hablando en pocas palabras toda la vida de Cristo aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué misterio? Porque misterio es porque, ¿cómo tú explicas? ¿Cómo tú no puedes explicar cómo Dios que es soberano, Dios que es el creador de todo, Dios se hace hombre? ¿Cómo tú explicas eso? ¿Y cómo ese hombre puede habitar con nosotros? ¿Cómo tú explicas ese proceso, no? Por eso es ese misterio, porque no lo podemos entender. No entendemos cómo es que Cristo vino acá, cómo es que Cristo fue, cómo alguien tan poderoso simplemente se reduce a alguien como nosotros, ¿verdad? Esa es la parte de aquí que Pablo está del misterio de la fe. Entonces, sí, ya para concluir, ¿cuáles fueron los puntos principales aquí? Las características humanas. Alguien irreprochable, sobrio, prudente, decoroso, amable. Son varias características que vimos, ¿no? Y quiero dejarles con esta pregunta, ya ustedes en su casa, donde estén, para que piensen en esto, ¿no? Si quieren ser líderes o son líderes, ¿no? ¿Cuáles de estas virtudes tendrías que trabajar? Esta es la pregunta que quiero que ustedes piensen en su casa. No tienen que responder aquí, pero quiero que mediten en eso, ¿no? Los invito nuevamente a leer 1 Timoteo capítulo 3 y viendo cada una de las características, pensando, ¿será que tú trabajas en esto? Yo soy esto. ¿Soy realmente amable? ¿Me gustan las peleas? ¿Verdad? No, háganse esa pregunta ahí en casa, ¿no? ¿Qué hay que qué debo ahí trabajar? ¿Verdad? Bueno, sí. Esto era la enseñanza que tenía preparada para ustedes hoy.
Espero que haya sido de bendición. Pero sé que fueron muchas cosas, pero aquí es lo importante de buscar el significado original de la palabra, ¿no? Porque la Biblia dice una, pero cuando ves el origen ya es algo completamente diferente, ¿no? Así que chicos, de verdad, espero que esta enseñanza haya sido de bendición para ustedes. ¿Dudas, comentarios, algo que quieran agregar? ¿Verdad? Que no me gustó, me aburriste, Elías, o Elías, muy buena enseñanza, algo que lo que les nazca, ¿verdad? O fueron muchas palabras, no sé griego, yo tampoco, por eso busqué todas esas palabras, así que bueno, algún comentario que quieran Pero agregar. muy bueno, eso es, ahora que hay diferentes versiones de la Biblia, Sí, es bueno ir al origen, ¿no? sí, En el origen en que fue escrito el libro, eso ayuda a tener una mejor comprensión de lo que quiso decir el autor. La verdad es que no sabía eso de limpia conciencia y aprendí algo nuevo con relación a eso, ¿no? Que significa que el cofre donde está la joya esté limpio. Entonces, eso es un ejemplo de que cuando vamos a estudiar la Biblia, debe estar esa intencionalidad de ir más allá. ¿Qué quiso decir el autor? Porque el autor, recordemos que es el Espíritu Santo. Entonces, él probablemente en la forma en la que escribe las verdades, hay algo que está probablemente ahí escondido, que nos toca a nosotros descubrir haciendo ese tipo de esfuerzos en el estudio de lo que estamos estudiando. Así que muy bien, me gustó. gracias. Yo también quería comentar algo rapidito, Dale, Eli, cuéntame. que también me gustó bastante y fue interesante ver otra perspectiva, porque, o sea, normalmente a mí sí me habían enseñado, con el primer versículo, pues, de que las mujeres no pueden dizque, predicar y cosas así, pues. Entonces, o sea, las mujeres pueden enseñar, pero no dizque predicar o ser líderes, más que todo. Era lo que siempre se me había enseñado. Pero entonces es interesante verlo desde otra perspectiva, como tú dijiste, creo que es importante el contexto y cuál era la situación en la que estaban en ese momento y eh, por qué lo escriben de esa manera, ¿no? Entonces, eso me pareció bien interesante y bueno, aprendí bastante, gracias. Gracias por acordar. Vamos a tomar la foto, así que bueno, ya todos tenemos las cámaras, vamos a sonreír y yo voy a contar hasta 3. Sonrían. 1, 2, 3. Listo. Ya tomé la foto y vamos a orar para terminar. Dios, muchas gracias por todas las bendiciones que recibimos de parte de ti en esta reunión, desde las alabanzas hasta las dinámicas, hasta la enseñanza. Te pido que todo quede en nuestro corazón y que no solo quede allí, sino que lo llevemos a la práctica y aún que lo podamos compartir con otras personas para que también sea bendición en sus vidas. Bendice este sábado para todos y permítanos regresar nuevamente el próximo sábado a otra reunión. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, chicos, por venir. Por ahí les pasamos la foto y nos vemos el otro sábado. Bendiciones, chicos. Chao. Igual. Bye. Dios bendiga.